conecta a esta hora con Noticias Caracol en vivo y Noticias Caracol, el ministro de Hacienda, Diego Guevara. Señor ministro, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Muy buenos días a todos. Bueno, ministro, la primera posibilidad después de su posesión junto con la doctora Laura Sarabia, y a mí me llamó la atención algo, pues que la primera de las primeras grandes tareas que le puso el presidente Petro, y es que dijo que no entendía por qué en el decreto de aplazamiento se había incluido el recorte o el congelamiento, más bien de 2.7 billones de pesos, y lo que empezó a aparecer para Colpensiones después de eso, y es el fantasma, el riesgo de que muchos aseguraron que estaba el riesgo del pago de pensiones. Él dice que fue el error de 2 funcionarios. ¿Quiénes fueron, ministro? Bueno, realmente yo creo que aquí hay que aclarar varios puntos. El primero es que las pensiones de prima media no están en riesgo, nunca han estado en riesgo. Y el segundo tema es que los decretos de aplazamiento son dinámicos, es decir, esto no es un recorte, son rubros que pueden cambiar. Y de hecho, para realizar este ajuste que nos solicitó el presidente Gustavo Petro, pues vamos a recalibrar los datos nuevamente. Cada vez que usted mueve un rubro, un aplazamiento, tiene que revisar internamente rubros de funcionamiento e inversión, y con la dirección de presupuesto vamos a hacer esa recalibración interna, que pues donde digamos hay escenarios de ajuste por parte de la dirección de presupuesto. Ese es el ajuste que vamos a hacer. Las pensiones no están en riesgo, realmente el rubro de aplazamiento es mucho menor, pero también hay que dejar claro que nunca estuvieron en riesgo las pensiones de prima media. El rubro destinado a pensiones de prima media es algo así como 26 billones, siempre queda un contingente como de 5, hoy estamos en 23 y realmente no están en riesgo en ningún momento. Yo creo que cada uno de los ajustes que se han pensado ha sido en contexto con Jaime Duzán de Colpensiones, y es más bien una falla de recalibración en el decreto que nosotros como Ministerio de Hacienda ajustaremos. Pero, ministro, ¿fue un error? Pues realmente la instrucción del presidente había sido que no se puede tocar ese rubro. Hubo allí una confusión con lo que se llaman los bonos pensionales, que es otra figura, y por eso reconfiguraremos el decreto de aplazamiento una vez hagamos los ajustes y las recalibraciones. De nuevo, el decreto de aplazamiento puede cambiar. Si hacemos, por ejemplo, una reforma tributaria este año, pues inmediatamente puede cambiar el decreto de aplazamiento, porque si es exitosa se consiguen nuevos rubros. Si no es exitosa, tocará ver en detalle qué rubros de aplazamiento se vuelven recorte. Creo que esa es la dinámica, y si hubo una confusión alrededor de diferencias entre bonos pensionales y allí unos aspectos que a veces en el rubro y en la técnica pueden pasarse por alto. Sí, ministro, ya que usted habla del decreto de aplazamiento, pues usted sabe que fue muy polémico. Críticas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, críticas del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y una crítica central que comparten los dos es que nunca se acordó, nunca se habló, nunca se dialogó, que se enteraron apenas por los medios de comunicación. ¿Esto es cierto? Bueno, realmente yo creo que acá un poco el camino de los aplazamientos, en el caso de algunas vigencias como Regiotram o Mulaló, siempre hubo unos acuerdos con los diferentes, el caso del gobernador o en el caso de las concesiones, se buscaron acuerdos. En el caso de las vigencias, por ejemplo, para Bogotá, había existido una charla entre el presidente y el alcalde, que esperamos que pueda continuar más adelante también con nosotros, ya con los equipos técnicos, para revisar realmente las disponibilidades de caja, para revisar todo un plan conjunto con el alcalde y poder replantear la posibilidad de ver qué se reprograma. Realmente hoy la caja para 2025 de Metro Bogotá está garantizada en términos de lo que tiene la empresa Metro, pero también es cierto que hay un convenio con la nación que tiene que revisarse en acuerdo. Para los otros casos, como el de Medellín, hay que revisar allí, como lo ha dicho la ministra, que es la posible existencia de un incumplimiento. Nosotros tenemos allí todos esos documentos de incumplimiento, y es lo que hay que entrar a revisar realmente. Yo Sí, realmente pero, invito a cada uno de ministro, los alcaldes a que nos claro. podamos sentar a revisar. Pero de nuevo, un aplazamiento no es un recorte, y eso yo creo que acá es lo importante. O sea, las vigencias al final son convenios que siempre pueden Pero ser es, sujetos de acuerdo mutuo y reconfiguración. Entonces yo creo pero que esto es lo ministro, sí, importante. dice el alcalde Galán que nunca hubo acuerdo sobre el aplazamiento.
Pues realmente yo creo respondiéndole a lo que ayer dijo el presidente Petro. Dice, claro que estábamos informados, pero nunca hubo acuerdo sobre el congelamiento que al final definió el gobierno por decreto, en ese trino que estamos viendo en pantalla. sí, yo creo que en ese escenario es donde nosotros debemos continuar los diálogos con el alcalde Galán. Creo que el inicio, digamos, de esa charla abrió unas posibilidades, sin embargo, no unos detalles respecto a cifras, y yo creo que allí es donde se debe avanzar y revisar con detalle, de una manera muy juiciosa, que le sirva tanto a la ciudad como al país en términos de la disposición de flujo de caja. Al final, estos aplazamientos no son un capricho, sino tienen que ver con la menor disponibilidad de flujo de caja y de recursos hoy en la tesorería de la nación. Ministro, un decreto de aplazamiento, y esto es importante que usted haga claridad, implica retrasos en las obras, como por ejemplo Metro 80, Túnel del Toyo, el mismo Metro de Bogotá. No, realmente, por ejemplo, para el caso del metro de Bogotá, hoy en la caja los recursos de esta vigencia están completamente garantizados. De hecho, muchas de las vigencias se pueden pagar en cualquier momento del año, y sea el concesionario o sea pues, la entidad territorial, solamente cuenta con todos los recursos de caja a lo largo del año. De hecho, muchas vigencias futuras en el pasado se han pagado el último mes del año, por ejemplo. Entonces, esto no debería poner en riesgo. Lo que sí es cierto es que se requieren unos recursos adicionales de una reforma, porque si no son recursos inciertos que hoy no están garantizados y que tenemos que buscar. Yo creo que ese es el escenario, pero en lo que es vigencia 2025, ninguna de estas obras, ni su continuación, ni nada por el estilo está en riesgo. Ministro, déjeme hablar de otro tema, los nuevos impuestos bajo el amparo del decreto de conmoción interior que ustedes han anunciado. Impuesto el IVA a juegos de azar del 19%, el 1% para exportaciones de petróleo y el impuesto del timbre, que es el 1%. ¿A partir de cuándo van a regir estos impuestos? Bueno, el decreto que contiene estos tres impuestos, estamos esperando que se consoliden el resto de decretos. Ustedes ya han visto que empezaron a salir los decretos de la conmoción sectoriales. Este decreto de impuestos va a ser el último en salir, pues necesitamos tener muy bien la calibración y los datos que nos entreguen los diferentes sectores y sus peticiones. Entonces yo creo que este es el último decreto, quizás hacia el final de la siguiente semana, una vez tengamos todos los otros sectores consolidados, ya lo hemos dicho en medios, con el impuesto a IVA de juegos de azar en Internet. Esto hay que aclararlo, los juegos de azar ya tienen impuesto en los juegos físicos. Esto es para los juegos en Internet con un IVA del 19%, que es una contribución diferente a la de salud que hacen los juegos de azar. Con esto esperaríamos recaudar una cifra alrededor de 500.000 millones. Esto ya dependerá de la calibración técnica, de en qué momento se cobre el IVA, si cuando se hace el cash-in o por el número o la entrega de la primera entrada a la plataforma o por el número de apuestas. Esto ya nos hemos reunido con los gremios de los juegos también para discutir técnicamente ese escenario, pues también para entender esas dinámicas allí. Entonces yo creo que los impuestos para las transacciones superiores a mil millones en notarías, y finalmente el otro impuesto a la industria extractiva de exportaciones, que estamos revisando en concordancia con los TLCs existentes. Sí, ministro, yo le quería preguntar sobre algo que me sorprendió que dijo la viceministra de Hacienda ayer sobre estos impuestos, y es que todavía lo están pensando, ministro. ¿Qué están pensando? Yo creo que es que hay un debate jurídico Mm. importante, y es si estos impuestos son solo por la vigencia de 90 días o, como lo ha dicho la Corte Constitucional en otros fallos, que sería una norma, una norma por toda la vigencia fiscal. O sea, usted puede tener decretos de la conmoción interior que restrinjan ciertos parámetros de orden público, pero en términos fiscales, para garantizar esa sostenibilidad del orden público, requiere que sean por toda la vigencia anual. Eso es lo que se está revisando jurídicamente con los equipos jurídicos de Presidencia, del Ministerio de Hacienda, sobre esa duración de las vigencias. ¿Están pensando nuevos impuestos también? Bueno, realmente estos son los tres impuestos bases que hemos tenido.
Lo que sí estamos pensando es en nuevos impuestos en esa reforma o retomar muchos de la reforma tributaria del 22 para la reforma tributaria que nos ha solicitado el presidente Gustavo Petro. Yo creo que estos tres impuestos que van en la conmoción interior son el abrebocas y que quizás Sí. si logramos construir esa reforma tributaria deberían quedar de manera permanente ya en una reforma discutida en el Congreso, donde podamos Mm. discutir muchos nuevos impuestos al mundo de la economía digital. Hay hoy algunas plataformas de streaming que ya pagan IVA y otras que no. Tenemos que revisar bien esas localizaciones. Lo mismo con juegos de azar. Hay juegos de azar hoy que ya tienen licencia en Colombia, hay otros que no. Entonces, hacer una revisión a muchas de esas transacciones hoy del mundo digital, donde se mueve una gran parte de la economía y que así como Sí. la economía evoluciona, pues los tributos también. ¿Cuánto piensan recaudar, ministro, con estos tres impuestos? Bueno, al tema puntual de la conmoción interior, esto dependerá de las vigencias, pero pensando en toda la vigencia fiscal del año, alrededor de 2.7 billones de pesos en toda la vigencia 2025. ¿Este impuesto de timbre es dirigido para qué tipo de trámites notariales, por No, ejemplo, ministro? son fundamentalmente trámites notariales por encima de los 1.000 millones, compras o transacciones superiores, por supuesto, un trámite de un matrimonio, un trámite Mm. notarial pequeño, pues no estaría allí contemplado. ¿Estos impuestos son por 3 meses o por lo que dura No, el decreto de conmoción o...? Sí, de nuevo, le estaba explicando que la Corte ha fallado, ya hay jurisprudencia de la Corte alrededor de este punto y sí. se pueden extender por toda la vigencia fiscal, es decir, por todo el año, en el caso de que se requiera consolidar las condiciones de orden público de la conmoción. Ministro, usted tiene la orden de hacer una nueva reforma tributaria, ¿es correcto? Sí, fue la orden que nos ha impartido el señor presidente. ¿Y qué ha pensado? Bueno, yo creo que, como le dije hace un momento, de consolidar estos tres impuestos de la conmoción en el largo plazo, pero adicionalmente yo creo que tenemos que volver a pensar en algunos impuestos que se discutieron en el 2022 que eran bien importantes, replantear algunos impuestos de herencia, replantear algunos impuestos importantes que estuvieron en la discusión, desde los impuestos a las iglesias, pasando por altos impuestos al patrimonio, pasando por esos impuestos a nuevas tecnologías, pero también teniendo en cuenta los descuentos que habíamos planteado en la ley de financiamiento, donde esperábamos reducir renta corporativa de pequeñas empresas del 35 al 30%. Entonces, yo creo que recuperar muchos elementos importantes que nos sirvan para consolidar las finanzas públicas en un año de dificultad fiscal y no solo para este año, sino también pensando hacia adelante en cada vez avanzar más en un patrón de sostenibilidad. A todos los gobiernos nos ha tocado hacer dos reformas tributarias, o usualmente una reforma y una ley, y esto tiene que ver también con la estructura del gasto. Yo creo que acá no solo es Sí. pensar en la reforma tributaria, sino también pensar en las reformas estructurales del gasto, y la reforma al SGP de la Muy- segunda vigencia del año nos permitirá pensar esto. Ministro, muchos han dicho que esto va a ser ley de financiamiento capítulo 2 o la réplica de la ley de financiamiento. ¿Es así? La ley de financiamiento lo que nos plantea y lo que nos servía para balancear el presupuesto del 2025. Una tributaria, digamos, puede tener medidas de mucho más largo plazo. Si bien pueden haber elementos de la ley de financiamiento, hay otros que ya no. Adelantar la regla fiscal, que era uno de los puntos que estaba allí, pues ya no funciona en esta vigencia. Entonces hay muchos puntos que no nos funcionarían, pero yo creo que de nuevo recuperar muchos puntos que ha habido tanto Mm. en la del 22 como otros puntos de la ley de financiamiento. Pero la cosa va a estar difícil, ministro. Sí, el espacio En el político no es Congreso de fácil. la República ustedes son conscientes pues que no hay tanto ambiente, ¿no? Sí, el espacio ha sido difícil. El cierre del año pasado lo mostró, pero yo creo que siempre la política cambia, las relaciones con el Congreso van a ser importantes en un año previo a elecciones, y yo creo que allí cambia completamente el panorama, y desde el Ministerio del Interior también tratando de concertar y buscar acuerdos con las diferentes bancadas. Sí. Ministro, voy a terminar con dos temas puntuales. El primero, los subsidios de la energía. Hoy, ¿cuánto Afinia ha amenazado y ha dicho, nos deben mucha plata, no tenemos más plata para operar y amenazan con dejar de operar a partir de febrero? Solo en subsidios, sabemos que hay otra parte de la deuda que es por temas de facturación, etcétera, pero solo en subsidios, ¿cuánto le debe el gobierno a Afinia?
Pues en subsidios a toda la cadena del sector eléctrico se le den 2.7 billones. Creo que esto es importante tenerlo presente. Nosotros nos reunimos con todo el sector, toda la cadena del sector eléctrico, es decir, generación, transmisión, distribución y comercialización. Y allí lo que hemos planteado es que nos vamos a poner al día de una manera progresiva. No contamos con 2.7 billones en la caja para pagar realmente, pero es una deuda pendiente con estos sectores. Ya empezamos a hacer los desembolsos. Hace 2 semanas llegaron los primeros 200.000 que se distribuyen entre todas las empresas. Esperamos que las próximas 2 semanas hagamos un nuevo pago y tratar de ponernos al día. Por supuesto, esto es como se los dije a todas las empresas, nos lleva a que este año vivamos en el mundo del rezago, pero bueno, también ha sido parte del choque fiscal que ha tenido el país, donde todos los sectores que durante muchos años se vieron beneficiados de pagos garantizados del Estado, pues que en los momentos de la crisis también se pongan de este lado, y creo que lo han entendido. Hemos mantenido un diálogo con ellos. No es una situación fácil para las pequeñas, sobre todo para los pequeños, pero estamos comprometidos en ponernos al día. Ya empezamos a hacerlo y lo seguiremos haciendo poco a poco para que a todas las empresas le vaya llegando la caja y no se vaya a pagar ninguna ciudad de Colombia. Este es nuestro deseo y ese es nuestro compromiso con la caja en el sector de energía. El pronóstico suyo es cuándo saldar por completo esta culebra, como se dice popularmente, ministro. No, como le explicaba anteriormente, ya se empezaron a hacer los pagos de 24 seguramente se van a completar hacia 2025 y muy seguramente mientras volvamos a un nivel estable viviremos en el mundo del rezago, y las empresas también se acoplarán a eso en estas dos vigencias. Al final, como país también es importante hacer este sacrificio. Acá no hay que olvidar que aún se están pagando estructuralmente desde el Tesoro deudas de pandemia. Aquí gran parte del presupuesto que se los llevan las deudas del Fondo Monetario, que no nos dan espera, que no nos permiten ni mínimo margen de negociación, y esto nos ha puesto pues realmente en apuros. Y de nuevo, la vigencia 2024 se completará yo creo que en 2025, y ya en 2026, cuando el crecimiento económico esté mejor consolidado, creo que ya nos pondremos al día con sector de energía, con sector de invías también, que también allí hay deudas de la nación con muchos constructores de pequeñas carreteras, donde también estamos buscando un programa progresivo de pago. ¿Esperan ustedes entonces ponerse al día con estas deudas? Ministro, ¿está usted angustiado por la situación con Estados Unidos? ¿Cree que esto puede pues afectar las finanzas del país? ¿Las relaciones entre el presidente Petro y el presidente Donald Trump? Yo creo que siempre se deben buscar los canales diplomáticos con Estados Unidos, como sucedió el día domingo, y esperamos que podamos consolidar esa relación positiva con Estados Unidos en términos de dos países que siempre han tenido una conversación. Claramente gran parte de las operaciones nuestras están en dólares, pero también es cierto que el mundo se ha abierto a diversificar las canastas de monedas, pero pues, esperamos que se mantengan esos canales diplomáticos y que no vaya a existir ningún choque adicional, y que si bien pueden haber diferencias políticas, se mantengan abiertos los canales financieros y económicos todo el tiempo. Sí, ministro, me llama la atención, el presidente Petro acaba de anunciar, dice lo siguiente a través de su cuenta de X: me gustaría saber de dónde va a salir la plata. Dice que el Departamento de Prosperidad Social buscará entregar créditos productivos a quienes retornados se inscriban en sus programas, porque le solicita el presidente Petro a las colombianas y colombianos sin documentos en ese país dejar sus trabajos de inmediato y retornar a Colombia lo más pronto posible. ¿Ustedes ya tienen la plata para subsidiar estos créditos para esta gente? Pues realmente es que nuestra banca pública, que está agrupada en el Grupo Bicentenario, donde está Bancoldex, donde está el Banco Agrario, donde está la AFN, son entidades que tienen recursos en su caja, pero que también brindan todo el ecosistema. El Fondo de Garantías hoy ya le sirve de fiador a muchos actores de la economía popular para que accedan a crédito asociativo barato y a crédito popular a muchas organizaciones, y yo creo que hoy existen los recursos para poder fomentar. Entonces esto no nos debería crear ninguna presión en la caja, sino más bien de los recursos que hay hoy en la banca pública y recursos que cuentan con un ecosistema para generar crédito a menor tasa de interés del resto del mercado. De hecho, ha sido otra de las indicaciones del señor presidente de que el Grupo Bicentenario debe apalancar muchísimo. ¿Usted se enteró Bueno, de esta propuesta? Ministro, déjeme hacerle ya la última, ministro. Déjeme hacerle ya esta es la última pregunta, ministro.
Sí, señor. Simplemente explíqueme el impuesto de juegos de azar exactamente cómo se pagaría. Es decir, ¿es De cuando nuevo, yo es el hago una impuesto. apuesta o cuando a partir de lo que gano o cómo sería? De nuevo, el impuesto, esto solo es para juegos de azar en línea y el punto que estamos discutiendo es si el impuesto se cobra cuando se hace la entrada a la plataforma, usted si deposita 1 millón, si en ese momento de una vez le cobran un impuesto y de ahí en adelante, pues usted ya tiene un disponible para jugar. Creo que ese es uno de los puntos, o si se cobra por número de, si se cobra por cada apuesta que usted haga en el interior de la plataforma. Estos son los debates técnicos, porque al final también muchos de los recursos que estén a veces dentro de la plataforma son intangibles y no existen. Si usted entró con 1 millón y ganó 10, pues esos 9 que están allí realmente están en la plataforma, pero hay toda una discusión técnica alrededor de la existencia real de esos recursos, ¿no? Yo creo que allá aplica un poco la lógica del banco. Si todo el mundo va a la vez al banco el mismo día a sacar la plata, no existe porque alguna está invertida en los créditos de las personas. Entonces en esto estamos siendo muy delicados, pero creo que el balance del equipo técnico va a ser el impuesto al momento del cashing. Lo dejo en la Les junta, agradezco ministro. mucho. Gracias. Bueno, sí, Un muchas abrazo, gracias. Que cuídese. tengan un buen Bueno, que esté día. Hasta bien. luego. Chao.